Hola, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Jocelyn García, Ana Cristina de León, Kaylee Reyes, Eugenia Peña y Eric Álvarez. Nosotros elegimos el ejercicio 8.1. Antes de adentrarnos al ejercicio como tal, primero tenemos que entender la primera ley de difusión de Fick, la cual establece que el flujo de la sustancia en un medio es directamente proporcional al gradiente de concentración. Y se nos muestra esta fórmula, donde J es el flujo del soluto, que indica la cantidad de soluto que atraviesa una unidad de área por una unidad de tiempo. Tenemos el coeficiente de difusión, que sería la D, que es una constante que mide qué tan rápido se difunde el soluto en el medio. Depende de las propiedades del soluto y del medio en el que se encuentra. Y tenemos el gradiente de concentración, que sería dC dividido dx, que es la tasa a la que cambia la concentración del soluto a lo largo de una distancia. Indica la diferencia de concentración entre dos puntos separados por una distancia. ¿Cómo vamos a interpretar la fórmula? Pues primero tenemos que entender que el signo negativo nos indica que el flujo del soluto va en la dirección opuesta al aumento de la concentración. Es decir, que el soluto se mueve desde áreas de alta concentración hacia áreas de baja concentración. También nos muestra la fórmula que el flujo del soluto es proporcional al gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Pues si existe un gradiente alto de concentración, por ejemplo, de glucosa en ambos lados de la membrana, el flujo de la glucosa será alto. Por el contrario, si tenemos un gradiente alto, si la diferencia de la concentración es pequeña de glucosa en la membrana, el flujo de la glucosa será menor. En palabras más simples, esta fórmula nos dice que el soluto se mueve desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, y la rapidez de este movimiento depende de cuán grande sea la diferencia de concentración y de las propiedades del soluto y del medio. Por otro lado, tenemos la ecuación de Noyes y Whitney de 1897. Esta ecuación nos describe cómo la velocidad a la que un sólido se disuelve en un líquido depende de la diferencia entre la concentración del sólido en el líquido y su concentración de saturación, así como de la superficie del sólido en contacto con el líquido. También se nos muestra otra fórmula donde nos muestran la velocidad de disolución, que es la rapidez en la que cambia la concentración del sólido en el líquido a lo largo del tiempo, la constante de velocidad, que es una constante que depende de condiciones experimentales como la temperatura, la agitación y las propiedades del sólido y del líquido. También tenemos la superficie del sólido, que es el área del sólido en contacto con el líquido. Cuanto mayor sea la superficie, mayor será la tasa de disolución. También se nos muestra la concentración de saturación, que es la máxima concentración que el líquido puede alcanzar para ese sólido antes de que no pueda disolverse más. Y tenemos la concentración en el tiempo, que es la cantidad del sólido disuelto en el líquido en un momento específico. ¿Cómo vamos a interpretar esta fórmula? Pues depende de la diferencia entre la concentración actual del sólido en el líquido y su concentración de saturación. Es decir, cuanto mayor es esta diferencia, mayor es la velocidad de disolución. También la superficie del sólido. Una mayor superficie de contacto acelera la disolución y la constante de velocidad nos muestra depende de factores experimentales que pueden ajustar la tasa de disolución. Esta ecuación se basa de igual manera en la difusión como la primera ley de Fick, ya que el proceso de disolución implica la difusión del sólido desde la superficie del sólido hacia el líquido circundante, donde la concentración es menor. La cinética de orden 1. La cinética de primer orden implica que la superficie del fármaco está expuesta al medio de disolución y varía a lo largo del proceso en función de la cantidad del fármaco remanente. La ecuación de Noyes-Whitney explica el proceso de disolución en fármacos cuando el proceso es de orden 1. En la ecuación de cinética de primer orden que tenemos aquí, indica que la tasa de disolución es proporcional a la cantidad del fármaco que aún no se ha disuelto. Luego tenemos la fórmula ya integrada y esta fórmula integrada permite calcular la cantidad de fármaco que queda sin disolver después de un tiempo a partir de la cantidad inicial. Como podemos observar en la diapositiva, en la izquierda se encuentra una gráfica de la cinética de disolución de orden 1 en la escala lineal y a la derecha la cinética de disolución en escala semilogarítmica.
La administración intravenosa en forma de bolo es un modelo farmacocinético monocompartimental en el cual se administra una sola dosis de fármaco de forma rápida y directa al torrente sanguíneo. Esto se describe en la primera fórmula que presentamos en la diapositiva, la cual describe cómo disminuye la cantidad de fármaco en el cuerpo con el tiempo, siguiendo una curva exponencial. Cuanto mayor sea el tiempo, menor será la cantidad de fármaco que queda en el organismo debido a su eliminación. Luego, en la segunda fórmula nos dice la concentración del fármaco en el plasma. Va disminuyendo con el tiempo. La concentración es más alta justo después de la administración y va disminuyendo de forma exponencial a medida que el cuerpo lo elimina. Y en la tercera tenemos el volumen de distribución. Este es un parámetro que indica qué tan extendido está el fármaco dentro del cuerpo. Un valor más alto de volumen de distribución sugiere que el fármaco se distribuye ampliamente por los tejidos, mientras que un valor bajo indica que se queda mayormente en la sangre. Vamos a ver el ejercicio 8.1, que se trata de la administración intravenosa de un bolo de una dosis de 300 miligramos de un fármaco a un grupo de animales de experimentación que nos ha permitido obtener los siguientes datos de concentración plasmática. Aquí podemos ver el tiempo y la concentración de las dosis administradas a los animales, ¿verdad? En esta tabla podemos ver que como conocemos que la velocidad de disolución es proporcional a la concentración del fármaco, establecemos que el fármaco es de orden 1. Se procede a graficar y sacar la pendiente de la gráfica. Número 2. Usando el programa en Excel, en el cual la pendiente sería la constante de eliminación K, que sería 0.1006 horas a la menos 1. Como podemos ver en las gráficas, la número 1 podemos ver que es de orden 1, ¿verdad? Tomando en cuenta la concentración y el tiempo. Y en la gráfica número 2 podemos ver la recta, ¿verdad? Que es 0.1006. Ahora veremos la concentración inicial. La concentración inicial se obtiene del primer intercepto en el gráfico semilogarítmico. Se obtiene del intercepto usando Excel, o se puede usar también la ecuación de la recta mediante fórmulas matemáticas. Y tendremos como un resultado que la concentración inicial es 15.044 microgramos por cada ml. Para ver el volumen de la distribución, pues tendríamos la dosis y dividido la concentración inicial, ¿verdad? Tenemos la dosis que sería 300 mg y tenemos la concentración inicial que es 15.044 mg partido litro, que nos da un resultado de 19.94 ml. Ahora veremos la fórmula del aclaramiento, que como pueden ver acá vemos el resultado que es 2.005 litros por hora. Para obtener la vida media, empleamos la constante de eliminación K obtenida anteriormente, que sería 0.1006 horas a la menos 1. Entonces, para la vida de eliminación media, tenemos el logaritmo de 2, que sería 0.693 dividido la constante, que sería 0.1006. Y tendríamos un resultado de 6.89 horas. Para la concentración plasmática utilizamos el método de trapecio. Se calculó mediante la siguiente fórmula, que ustedes la pueden observar. Siempre en la concentración plasmática, ¿verdad? Como lo hicimos por el método de trapecios, podemos ver las tablas, ¿verdad? Y viendo la concentración y el tiempo sabemos que es de orden 1. Bueno, esto fue el ejercicio
8.1. Esperamos nos hayamos dado a entender y esperamos les guste. Bendiciones.